Amigos y hermanos, muchas bendiciones en esta hermosa tarde. Quiero compartir con ustedes un tema para sus vidas espirituales, un poco controversial, si bien es cierto. Muy pocas veces me atrevo a compartir estos temas en las redes sociales, pero el Señor ha estado hablando a mi corazón y quiero compartir con ustedes en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3 y versículo 6. Si tú tienes Biblia, puedes abrirla. Si no, escucha esta palabra, abre tu corazón, abre tus oídos y deja que el Señor hable a tu vida. La palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice la Escritura, no de letra, escucha bien, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo quiero que repitamos esa palabra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si bien es cierto, ¿cuántas veces hemos escuchado este tema? ¿Cuántas veces hemos oído hablar? ¿A cuántas personas hablar irresponsablemente respecto a este tema? Es seguro que tú has escuchado a mucha gente decir, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, no tenemos que guiarnos con respecto a la letra y la palabra. Quiero decirte que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los Corintios, en ese tiempo, en el tiempo de la iglesia neotestamentaria, de la iglesia primitiva, no existían universidades, no existían institutos teológicos, no existía nada en el cual tú pudieras decir, voy a ir a prepararme a un lugar de esto. El apóstol Pablo comienza hablando de dos cosas. Habla de letra y habla de espíritu. Pero también, si bien es cierto, yo quiero llevarte al libro de los Hechos, en el capítulo 5 y en el verso 34, donde la palabra nos enseña que el apóstol Pablo, él había recibido instrucción. El apóstol Pablo no era un hombre iletrado. El apóstol Pablo, quien era Saulo en su antigua vida, era un hombre preparado, era un hombre que había realizado estudios que para nuestros días sería un estudio a nivel universitario. El libro de los Hechos, capítulo 5 y verso 34, nos comienza hablando. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, escucha bien, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Yo quiero que analicemos un momento esta palabra. No quiero que la tomemos irresponsablemente. Quiero hacer un estudio exegético, concienzudo de esta palabra para que tú después tomes tus conclusiones y juzgues de acuerdo al Espíritu. Miremos a este Gamaliel. En primer lugar, ¿quién era Gamaliel? Dice que Gamaliel era un fariseo. Tú sabes que los fariseos eran una secta de aquel tiempo. Eran hombres que entendían y conocían el Tanaj, el Antiguo Testamento, el Talmud, el Pentateuco, la ley hebrea de principio a fin y de fin a principio. Podríamos decir al derecho y al revés. Eran hombres que se preocupaban mucho por la palabra, tenían, podríamos decir, un ministerio apologético, defendían la palabra. En muchas ocasiones mal, en muchas ocasiones erróneamente, como pasó con el Señor Jesús. En muchas ocasiones tomaban la palabra a su manera, pero lo que podemos concluir era que eran hombres preparados en la palabra del Señor. Este Gamaliel era un hombre que para nuestros días sería un tipo de juez, un tipo de abogado, porque dice la palabra que era un doctor de la ley. No era cualquier hombre. Era un hombre venerado, esto quiere decir respetado, afamado, no solamente en su pueblo, sino en muchas ciudades donde le conocían. Pero si tú vas al capítulo 22 del libro de los Hechos, también la palabra del Señor dice en el capítulo 22 y versículo 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso. Este es Pablo hablando, dando
dando una defensa, dando un testimonio cuando él fue arrestado. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, dice el apóstol Pablo, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, escucha bien, instruido a los pies de Gamaliel, instruido, esto quiere decir educado, quiere decir que Pablo no era cualquier persona, él había sido instruido por un doctor de la ley, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Yo quiero decirte, amado hermano, que Pablo, cuando escribe en la carta de los Corintios, no está hablando de una manera irresponsable al decir que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Podemos tomar dos corrientes en este pasaje. Podemos decir que Pablo estaba hablando que él no quería dejarse guiar por lo que él sabía, por lo que él conocía. Si bien es cierto, yo conozco mucho de leyes, yo conozco mucho de la palabra, quiere decir Pablo, pero no me voy a dejar guiar por la carne, por la letra. Podemos tomar por ese lado esa escritura. Yo quiero que el Espíritu hable. Pero vemos hoy en día que mucha gente toma esta palabra, el texto así literal, y no medita el contexto de esta palabra. Lo que Pablo está diciendo aquí y está hablando es que Pablo está dividiendo en dos partes el antiguo pacto y el nuevo pacto. Está hablando de letra y está hablando de espíritu. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que Dios pactó con el hombre en el Antiguo Testamento en infinidad de veces. Podemos contar desde el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto con Noé, el pacto con Moisés, el pacto con David, etc. Y todos los pactos antiguos, amados hermanos, son encerrados en un solo pacto, el pacto de la ley, el pacto de la letra. Recordemos que allá en el monte del Sinaí, el Señor le entregó a Moisés la tabla de la ley escrita por su dedo. Esto es la letra. Lo que Pablo está diciendo aquí, amados hermanos, es que la letra, la ley, escúchame bien, mata, mas el espíritu vivifica. Quiero llevarte, hay muchos pasajes en el libro de Hebreos, pero yo quiero dejarte un par de citas nada más para que meditemos un poquito en esta palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 7 y versículo 11, dice la palabra del Señor: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Nosotros sabemos, amados hermanos, que todos los sacerdotes, los que servían al templo, eran aquellos descendientes legítimamente de Aarón. Nadie que no fuese de la tribu de Leví y descendiente directo de Aarón podría servir al templo. Pero aquí la palabra nos está hablando que si este hubiera sido un buen sacerdocio con perfección, no habría habido lugar para cambiar el sacerdocio. Y dice el verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, cambio de letra. Nosotros sabemos, hermanos, que muchos sacerdotes sirvieron al templo, iniciando por Aarón, pero vino uno, el cual no era de la tribu de Leví, el cual no era sacerdote directo, descendiente de Aarón. Este era de la tribu de Judá y se le conoce como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Él vino a cambiar todo este contexto. Aunque en Mateo capítulo 5 y verso 17, si no me equivoco, dice que él mismo, Jesús hablando, dice: porque yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a que la ley se cumpla. También es cierto que en el libro de Hebreos dice que el Espíritu y el nuevo pacto cambiaron esta ley, abrogaron la ley. Hermanos, el apóstol Pablo nos está hablando de dos pactos resumidos: el antiguo pacto, todos los pactos de la ley
están resumidos en el Antiguo en la letra. Si bien es cierto, el pacto antiguo era un pacto, hermanos, de muerte. Podemos ver en los mandamientos que dicen no matarás, y el que mataba era muerto también. Ahora en Hebreos capítulo 8 y verso 7 dice la Escritura: porque si aquel primero, hablando de pacto, hablando de sacerdocio, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndole dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Escucha esa palabra. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escucha bien esta palabra. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Por eso Pablo está dividiendo la letra y el espíritu. En este nuevo pacto no entra la letra, no entra la tabla. Ya no hay, amados hermanos, una ley escrita. Ahora viene en el espíritu a nuestra mente y a nuestro corazón. Si bien es cierto, hermano, tenemos leyes y estatutos que hay que respetar, pero ahora nadie es salvo por cumplimiento de la ley. Nadie es salvo por obras. Dice la palabra: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo en esta palabra? Dos cosas. Porque la letra, ley, palabra escrita, logos, esto mata. Nosotros vemos que esta Biblia, hermanos, ahí como está, es logo, es palabra muerta si tú no la lees. Pero cuando tú tomas tu Biblia y comienzas a leerlo, y en el espíritu esta palabra se convierte de logo a una palabra rema, la palabra de hoy y para hoy en tu vida. Y puede ser que hoy sea esta palabra para tu vida, pero puede ser que mañana sea otra la palabra, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Hermanos, quiero concluir con esta palabra. No podemos tomar esta palabra de una manera irresponsable, como hay muchos ministros, hay muchos pastores, evangelistas, obispos, que hoy en día, hermano, en primer lugar se levantan autonombrados y luego dicen: no es necesario el instituto bíblico, no es necesario estudiar la palabra, no es necesario que yo prepare mis mensajes. He conocido mucha gente que dice: yo abro la Biblia hoy y la palabra que me aparezca, esa es la que voy a predicar. No es cierto. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer la Escritura, tenemos que ayunar. Hermano, yo te insto en esta hora a que de una manera especial nosotros nos metamos en el estudio de la palabra del Señor. Mucha gente, como te repito, y tal vez suene un poco repetitiva esta palabra, y la toman irresponsablemente para inyectar en otros este espíritu de no preparación. La letra mata, no hay que estudiar, no hay que leer. Hermano, lo que aquí está hablando el apóstol Pablo es que la ley mata. Esta vía, hermano, de querer llegar al Señor por medio de reglamentos, estatutos, ordenanzas, es la que está matando al pueblo, pero el Espíritu vivifica. El apóstol Pablo, hermano, fue instruido a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo también, si hoy en día hiciéramos la equivalencia de lo que él estudió, también sería un abogado o posiblemente un doctor de la ley. Conocía muy bien la ley, era fariseo, hermano, era un tipo universitario. Pablo no tomó este pasaje irresponsablemente para motivar en nosotros el no estudiar la palabra. Mucho cuidado con esto. Debemos de hacer un estudio concienzudo de esta palabra. Debemos de sacar una exégesis de esta palabra, pero tomando en cuenta otros pasajes, la vida de Pablo. Miremos a los apóstoles. Mucha gente dice: los apóstoles no fueron a un instituto bíblico. Los apóstoles estuvieron en el instituto bíblico mejor que pueda existir. Su maestro fue Jesucristo.
estudiaron 3 años durante el ministerio del Señor. Hermano, tuvieron al maestro de maestros, gloria al Señor por ellos. El apóstol Pablo también, cuando se convierte, dice la Escritura que estuvo cerca de los discípulos. Él algo tuvo que haber aprendido. También él viene en su ministerio y comienza a instruir gente, a instruir pastores. Hermano, se levanta Tito, se levanta Timoteo, pastores jóvenes, y el apóstol Pablo era su maestro. Yo te invito, amado hermano, a que no tomemos como pretexto esta escritura para decir, yo no tengo por qué prepararme. Si un sacerdote católico tiene que ir 3 o 4 años al seminario teológico, si un mormón, si un testigo de Jehová tiene que estudiar antes y vaya que son tremendos en su doctrina, ¿por qué nosotros los obispos del Señor, por qué nosotros los cristianos evangélicos, hermanos, nos tomamos de esta palabra para poder escudarnos en no prepararnos? Yo te invito a que si en tu iglesia hay alguien que conozca de la palabra, tienes un pastor instruido, o tú tienes los medios para poder ir a un lugar donde te enseñen, donde te doctrinen, hazlo por favor, para que tú puedas pararte también y poder pregonar el verdadero evangelio. Yo espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. No pretendo ofenderte, no pretendo crear una polémica sobre tu vida. Únicamente mi consejo es: preparémonos, porque el mundo está preparado, el mundo se está preparando, el ecumenismo, el sincretismo está entrando en las iglesias y la iglesia, hermano, está dormida, está sin querer hacer nada. En esta hora te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro una palabra de bendición sobre tu vida, sobre tu hogar, donde nos estés escuchando, América, Europa, Asia, cualquiera de los continentes, te bendecimos.